Imagina que estás en tu casa, un día cualquiera, tranquila, pero cuando sales de tu habitación, de pronto, todo está cubierto de sangre. Ves a un hombre con el rostro cubierto. Al principio no lo reconoces, pero después te das cuenta de que es tu exnovio, quien había entrado en tu casa con un solo propósito: quitarte la vida a ti y a toda tu familia. Esto no es una historia inventada. Ocurrió el 2 de marzo de 2006, en una exclusiva colonia en Monterrey. Ese día, Diego Santoy Riverol, un joven de 21 años, desató una tragedia que dejó a 2 pequeños fallecidos, a su exnovia Erika Peña Cross, de 19 años gravemente herida, a una empleada raptada y a una ciudad entera paralizada por el horror. Hoy te contamos este caso, que se convirtió en uno de los crímenes más impactantes, mediáticos y llenos de hipótesis en la historia reciente de México, y que casi 2 décadas después sigue generando preguntas, versiones encontradas y cicatrices abiertas. Acompáñanos en este recorrido por el crimen que convirtió a Diego en el asesino de Cumbres. El caso del asesino de Cumbres. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en el lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más diversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Alejandro y el día de hoy te traigo otro caso más. El 2 de marzo de 2006, en la exclusiva colonia Cumbres de Monterrey, en Nuevo León, una llamada desesperada rompió el silencio de la central de emergencias. Azura Peña Cross, de 21 años, reportó que sus hermanos menores estaban sin vida y su hermana de 19 años había sido brutalmente golpeada y herida de muerte. La policía movilizó de inmediato patrullas y paramédicos hacia la escena, sin imaginar que estaban a punto de descubrir uno de los crímenes más brutales y controversiales en la historia reciente de México. Las unidades policiales de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León llegaron a la residencia de 2 pisos, donde encontraron una escena de horror que dejó en shock a los oficiales más veteranos. La casa era un laberinto de sangre y silencio, cables telefónicos cortados en la entrada, un pasamontañas y guantes de látex abandonados en una habitación, y rastros de arrastre por los pasillos. En el baño de visitas, cuerdas y cintas adhesivas indicaban que alguien más había sido retenido allí. En un closet del segundo piso, tapado con un montón de ropa infantil, estaba el cuerpo de María Fernanda Peña Cross, de apenas 3 años, con marcas de estrangulamiento alrededor del cuello, causadas por un cordón de persiana. En el cuarto de lavandería, oculto bajo una cobija manchada de sangre, yacía el cuerpo de Eric Azur Peña Cross, de 7 años, con múltiples heridas de arma blanca en el cuello y espalda, y con su pequeño rostro congelado en un gesto de sorpresa eterna. En medio del horror, los agentes también hallaron a Erika Peña Cross, acurrucada cerca de su hermano Eric, apenas viva y cubierta de su propia sangre. Su rostro estaba hinchado por los golpes, con fracturas craneales, visibles bajo la piel magullada, y tenía cortes profundos en el cuello y en el tórax que sangraban profusamente. Los paramédicos trabajaron contrarreloj, entubaron a Erika y la trasladaron de urgencia al hospital, donde fue intervenida quirúrgicamente para reparar las fracturas en el cráneo y cerrar las heridas de navaja que habían comprometido arterias cercanas. Su condición fue crítica durante las primeras horas, con riesgo de hemorragia cerebral y shock hemorrágico. Pero su juventud y la rapidez de la atención médica la mantuvieron con vida. Mientras la chica luchaba por sobrevivir, la policía inició una investigación frenética. Los agentes acordonaron el lugar
mientras los peritos forenses comenzaron a recolectar evidencias con guantes y luces especiales, fotografiando cada detalle macabro. En medio de las pesquisas, los oficiales descubrieron que alguien había escalado el muro perimetral de la casa, forzando una reja y usando una clave para abrir la puerta principal, ya que no estaba forzada, un detalle que apuntaba a alguien cercano a la familia. Paralelamente, Catalina Bautista Juárez, una joven de 23 años que trabajaba como empleada doméstica para la familia Peña Cros, había acudido a la estación policial para denunciar al presunto responsable de la tragedia. Dijo que el sujeto, encapuchado con pasamontañas y guantes de látex, la golpeó, amordazó con cinta adhesiva y la encerró en el baño de la casa antes de raptarla y meterla en el maletero del auto gris de Erika. Aunque no precisó cuánto tiempo la mantuvo allí, dijo que posteriormente la liberó en el centro de la ciudad e incluso le dio dinero para tomar el autobús. Catalina aseguró que se trataba del exnovio de Erika, un joven de 21 años llamado Diego Satoy Riverol, que se convirtió en el principal sospechoso. Pero para entender cómo este joven terminó señalado como el responsable de la masacre, es necesario conocer sus orígenes y cómo era su relación con Erika, la cual comenzó como una aparente historia de amor juvenil, pero terminó convertida en una tragedia nacional. Algunas reseñas señalan que Diego nació en 1985 en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, mientras que otras informaciones indican que nació el 9 de septiembre de 1984 en Matamoros, a unos 400 kilómetros al este de Monterrey, México. Era el segundo de 3 hijos de José Manuel Satoy y María Eugenia Riverol, quienes criaron a Mauricio, Diego y Marcelo con valores religiosos. La infancia de Diego transcurrió en barrios residenciales de Monterrey, rodeados de amigos de escuelas privadas, donde desarrolló un carácter introvertido pero ambicioso, con pasatiempos como el fútbol y la música. Desde pequeño, se destacó por su inteligencia y buen comportamiento. En la secundaria, obtuvo el promedio más alto de su clase y participaba junto a su hermano Mauricio en un programa juvenil transmitido por cable. Sin embargo, a los 16 años, su historia se vio empañada por un incidente. Fue procesado por robar bebidas alcohólicas en una licorería. Años después, sus padres se divorciaron y su madre se mudó con sus 3 hijos hacia una colonia cercana donde vivían los Peña Cros. En agosto de 2002, se inscribió en la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Una evaluación de ingreso reveló que tenía un coeficiente intelectual que lo ubicaba por encima del promedio. Fue descrito como alguien con gran capacidad para sintetizar experiencias y generar soluciones brillantes. Su carisma le permitió hacer amigos con facilidad, entre ellos Humberto Leal Molina, que se convirtió en su compañero fiel e inseparable, que jugó un papel importante en los eventos posteriores. En cuanto a lo personal, Diego tuvo relaciones típicas de un joven de su edad, noviazgos casuales en fiestas, pero nada serio, hasta que conoció a Erika. Ella, por su parte, nació el 15 de julio de 1987 en Monterrey. Era hija de Gonzalo Peña y Teresa Cros y León, ambos astrólogos que comenzaron a darse a conocer en los medios televisivos mexicanos. En 1985, la pareja recibió a su primera hija, Azura, y casi 2 años después nació Erika. En aquel entonces, la familia vivía momentos de plenitud. Erika creció en un hogar de clase alta, con privilegios que incluían viajes frecuentes y una exposición temprana a los medios, gracias al trabajo de sus padres. Se puede decir que su infancia fue idílica en apariencia: fiestas, escuelas privadas y veranos en la playa, aunque con la sombra de la fama de su madre, quien en algún momento, tras recibir una oferta laboral, decidió mudarse con su familia a una casa de 3 pisos ubicada en una zona de alto nivel socioeconómico de Monterrey, en la colonia Cumbres, el mismo lugar donde años después se desataría la tragedia. En ese nuevo hogar, la familia se completó con el nacimiento de Eric en 1998 y en 2003 le dieron la bienvenida a María Fernanda. Eric
Era conocido como un niño dulce, generoso y de carácter noble. Solía compartir su dinero de la merienda con sus compañeros de escuela y mostraba una valentía precoz, queriendo proteger a su familia como el único varón entre sus hermanas. María Fernanda, por su parte, era espontánea, divertida y muy consciente de que todos la adoraban. Aunque el hogar de los Peñacross era acomodado, con el tiempo se volvió caótico, con Teresa viajando por seminarios astrológicos y Gonzalo ausente también por trabajo, por lo que la pareja decidió separarse. Aún así, mantuvieron una convivencia cordial por el bienestar de sus hijos. Teresa siguió creciendo profesionalmente, convirtiéndose en una astróloga reconocida en el nordeste de México. Llegó a tener su propio programa de televisión con gran audiencia, incluso en Texas. Para poder atender mejor a sus hijos menores, adaptó un anexo en la parte trasera de su casa como oficina, con entrada independiente, donde también trabajaba su secretaria, Linda. Aunque Teresa contaba con el apoyo de Erika y Azura para cuidar a sus hermanos menores, en el fondo sabía que ellas debían tener su espacio para salir con amigos y disfrutar de su independencia, por lo que contrató a Catalina para que la ayudara en las labores domésticas y el cuidado de los pequeños. Erika y Azura compartían una relación cercana, que apoyaban mutuamente y eran inseparables. A pesar de sus personalidades tan distintas, Azura era reservada, intelectual y de pocos amigos, mientras que Erika, en cambio, era extrovertida y vanidosa, y le daba mucha importancia a su imagen y a su vida social, participando en reuniones con amigas. Fue precisamente en una de estas fiestas de 15 años, celebrada en una discoteca, que Erika, de 16, conoció a Diego, de 18. La conexión entre ellos fue inmediata y su relación se formalizó rápidamente. Para ella, Diego era su primer amor. Para él, Erika representaba a la chica ideal. Disfrutaban de salir a cenar, ir al cine y asistir a fiestas. Era común que el chico la visitara en casa. La atracción entre ellos era tan intensa que solían buscar momentos íntimos en el dormitorio de la joven, a escondidas de Teresa, quien consideraba a Diego un buen candidato para su hija, o al menos eso le indicaban los astros. Además, Diego se convirtió en una figura fraternal para el pequeño Eric, con quien compartía largas horas de videojuegos y prácticas de karate. Sin embargo, con el paso del tiempo, el chico comenzó a mostrar una faceta posesiva, celosa y agresiva, desencadenando discusiones constantes y acusaciones de infidelidad hacia Erika. Inventaba situaciones incómodas para alejarla de sus amigos, generando en ocasiones algunos altercados que involucraron a terceras personas. La relación se tornó cada vez más conflictiva y terminó convirtiéndose en algo tóxico. Según algunos amigos de Diego, cuando éste consumía alcohol, su comportamiento se tornaba violento, al punto de perder el control. En una ocasión, el pequeño Eric se atrevió a interponerse entre Diego y su hermana cuando lo escuchó gritarle. Aunque Gonzalo le advirtió varias veces a su hija sobre el carácter dominante de su novio, pidiéndole que tuviera cuidado, ella continuó la relación e incluso, el fin de año de 2005, Diego lo pasó con la familia en una isla de la costa del sur de Texas. Sin embargo, al regresar de ese viaje, las diferencias entre él y Erika se hicieron más evidentes. Y a finales de enero de 2006, tras 3 años de relación, ella decidió ponerle fin al noviazgo. El motivo de la ruptura, según Erika, fue porque Diego robó el celular de su madre y días después se lo entregó como si fuera un obsequio. Él, por su parte, alegó que la joven lo dejó porque en su último encuentro íntimo no se había protegido adecuadamente, lo que, según él, quebró la confianza entre ambos. La chica estaba sensible al tema, pues recientemente había acompañado a su amiga a interrumpirse un embarazo no deseado. Lo cierto es que, al parecer, Diego no aceptó la separación. Se aferró a la idea de recuperarla, insistiendo hasta que Erika accedió a verlo en 2 o 3 ocasiones más, después del distanciamiento. La tensión creció. Hubo mensajes, llamadas, correos electrónicos cargados de conflicto. Un amigo cercano reveló que Diego estaba furioso por las salidas nocturnas de Erika, quien para ese momento había comenzado a estudiar en la universidad la carrera de Administración de Empresas.
En su desesperación, el joven intentó manipularla emocionalmente, asegurando que se entregaría al alcohol o incluso atentaría contra su vida. La invitó a cenar el día de San Valentín de 2006, prometiéndole que después de esa noche no volvería a molestarla. Erika aceptó, pero fue clara: solo podían ser amigos, pues ella ya tenía otra pareja. Diego no soportó esa revelación, la cual lo hizo sentir desplazado y traicionado, y terminó siendo el detonante que desencadenó la tragedia. Así llegamos a la madrugada del 2 de marzo de 2006, cuando Diego ingresó a la casa de Erika en Colonia Cumbres. No era la primera vez que entraba y conocía el lugar. Vestía completamente de negro, ocultando su rostro con un pasamontañas, y cargaba un bolso del mismo color. A partir de ese momento, la cronología de los eventos sucedidos dentro del hogar de los Peñacross se convirtió en un misterio que hasta el día de hoy sigue generando dudas entre los mexicanos. Ante la falta de versión oficial clara, y para no dejar ningún detalle por fuera, iremos revelando en su momento las distintas versiones que se manejaron de los hechos, las cuales fueron reconstruidas de acuerdo a las declaraciones de Erika y Diego. Lo que sí está claro es que una vez ocurridos los crímenes, Diego había huido en el auto de Erika, llevándose consigo a la empleada doméstica, a quien, como dijimos al comienzo, había liberado horas después en la calle de la ciudad, y la mujer lo identificó como el responsable de los ataques. Luego, el chico se dirigió a casa de su amigo Humberto, a quien presuntamente confesó lo ocurrido. Dijo que no sabía qué hacer y que probablemente se quitaría la vida. Humberto, temeroso, le prestó ropa limpia para que se cambiara, ya que la suya estaba manchada de sangre, y le pidió que se marchara porque no quería meterse en problemas. Diego se fue en el auto con la intención de lanzarse desde un puente atirantado de la ciudad. Sin embargo, una llamada de Azura lo detuvo. Ella lo confrontó con firmeza por lo que le había hecho a su hermana. Temiendo ser interceptado antes de llegar a su destino, cambió su ruta y condujo hasta Colonia Terminal, donde dejó abandonado el vehículo, llamó a su madre y tomó un taxi. En su bolso llevaba el arma filosa utilizada en los crímenes, un cordón, una libreta y la ropa ensangrentada que se había cambiado por la que le prestó Humberto. Mientras el chico huía, Erika se debatía entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos del hospital, a donde ya había llegado toda su familia. Su madre, quien estaba de viaje en Mexicali por motivos de trabajo, no podía creer que en su ausencia se hubiera desatado una tragedia que cambiaría sus vidas para siempre. Una vez estabilizada, pero aún conectada a monitores y con vendajes cubriendo sus heridas, Erika dio su primera declaración a los agentes. Con voz débil y entrecortada, dijo que no estaba segura de los horarios en los que había ocurrido el ataque. Solo recordaba que cuando despertó esa mañana, fue sorprendida por un hombre enmascarado que le preguntó dónde estaba el dinero. Sin embargo, según su versión, ella enseguida reconoció a Diego, quien al verse descubierto, se quitó el pasamontañas para revelarse y confesarle que había acabado con la vida de sus hermanos menores, como venganza por haberlo dejado. Y luego de esas palabras, la golpeó con un martillo en la cabeza y le provocó cortes profundos en el cuello y el pulmón con un objeto filoso de la cocina. Le dije, ya sé que eres tú, Diego. No te me acerques. Déjame. Él se quitó el pasamontañas y empezó a llorar. Seguidamente la arrastró por la casa para que viera los cuerpos sin vida de sus hermanos y la llevó al lavadero, donde presionó sus heridas para que se desangrara. Él me navajeó en el cuello 3 veces. Y luego, aparte, me jaló de la mano. Esta mano no la mueve. No la puedo mover, o sea, no puedo levantar el brazo porque tengo los nervios lastimados. Esta está rota. Me rompió este hueso. La chica dijo que fingió estar muerta para sobrevivir. Una vez que sintió que Diego se había ido, se arrastró como pudo hasta la oficina de su madre y pidió ayuda a la secretaria Linda, quien había llegado esa mañana temprano a trabajar. Esta mujer contactó a Azura para informarle lo sucedido. Azura declaró que supuestamente había pasado la mañana estudiando en la casa con audífonos puestos y no había escuchado nada, algo que posteriormente fue bastante cuestionado. Según la declaración de Erika, ella no presenció los crímenes de sus hermanos,
y tampoco tuvo contacto con Diego sino hasta después de lo que había ocurrido. Sin embargo, otra versión, dada por ella misma meses después, durante un careo judicial, contradecía esta declaración. Recuerden esto, porque hablaremos de ello más adelante. Tras el testimonio de Erika, la policía emitió una alerta nacional, convirtiendo la búsqueda de Diego en una verdadera cacería humana. Lo que siguió a continuación fue una investigación marcada por contradicciones, retractaciones y versiones enfrentadas de una tragedia que sacudiría a todo México. El rostro de Diego apareció en noticieros, periódicos y redes sociales. Se convirtió en uno de los más buscados del país. Algunos creían que se había ido al extranjero, otros que se escondía en algún rancho protegido por conocidos. Incluso se especuló que su familia lo ayudaba a evadir la justicia. Al día siguiente, mientras Monterrey despertaba con la noticia de una tragedia sin precedentes, la policía localizó el auto de Erika abandonado por Diego, quien para ese momento ya estaba en Zacatecas. Mientras tanto, en Monterrey, los cuerpos de Eric y María Fernanda fueron entregados a la familia tras realizar los estudios forenses, los cuales confirmaron la brutalidad del crimen. Según el informe, presentaba múltiples heridas punzocortantes en el cuello, con hemorragias intensas que causaron su deceso, mientras que la pequeña María Fernanda tenía una hendidura de casi 2 milímetros que comenzaba debajo de la barbilla y terminaba en la nuca, lo que llevó a los expertos a concluir que había sido suspendida en el aire hasta dejar de respirar. Falleció por asfixia. Basado en el rigor mortis y la temperatura corporal de los cuerpos, los peritos determinaron que ambos menores habían fallecido horas antes de hallarlos. Los estudios también revelaron que las heridas eran compatibles con un agresor adulto masculino. Por decisión de Teresa, los cuerpos fueron cremados ese mismo día, aunque se les había recomendado esperar por si eran necesarios nuevos análisis. Ella supuestamente quiso cumplir la voluntad de Eric, que una vez le había dicho que si falleciera, no quería que los gusanos se lo comieran. Esto levantó suspicacias, pues esa acción descartaba la posibilidad de realizar otros análisis en el caso, de necesitar más pruebas para esclarecer los hechos. Pero esto no sería lo único que llamó la atención. También estuvo el hecho de que la casa donde ocurrieron los crímenes fue entregada a la familia apenas unos días después. En ese breve lapso, el inmueble fue completamente remodelado. Se cambiaron pisos y se pintaron paredes. Por esa razón, nunca se pudo realizar una reconstrucción judicial de los hechos, lo que habría permitido establecer una secuencia precisa y contrastar testimonios. Sin cuerpos y sin escena intacta, el caso quedó sellado en la ambigüedad. Lo cierto es que el funeral de los niños se celebró en una capilla privada de Monterrey, bajo un velo de dolor colectivo. Cientos de personas, desde vecinos conmocionados hasta figuras públicas atraídas por el escándalo, se congregaron en el cementerio local. Teresa llegó destrozada, acompañada de su ex esposo, quien apenas podía sostenerse. Erika, aún en el hospital con los tubos de oxígeno, no pudo asistir, pero envió la corona de flores blancas con una nota que decía que amaba a sus hermanos con todo su ser. Azura, en estado de shock, leyó un emotivo tributo, recordando las risas de Eric y los abrazos de María Fernanda antes de dormir. Mientras la familia enfrentaba el dolor de perder a 2 niños inocentes, Diego continuaba su huida. Llegó a Guadalajara, donde durmió en una plaza. Luego siguió su camino, enviando un mensaje a su madre para decirle que estaba bien, y el 4 de marzo abandonó un autobús en Michoacán. Al día siguiente, viajó a Lázaro Cárdenas, donde recibió una llamada de su hermano Mauricio. Acordaron encontrarse en Acapulco. Desde allí, tomaron un autobús hacia Oaxaca. Su plan era llegar a Chiapas y cruzar a Guatemala, donde una familia lo ocultaría. Mientras Diego estaba a punto de escapar definitivamente, su amigo, Humberto, había sido detenido e interrogado. Ante el juez, Humberto reconoció que había cometido un error al no denunciar a su amigo y expresó su arrepentimiento.
Posteriormente fue liberado tras un pago de fianza, ya que el delito de encubrimiento no era considerado grave. El lunes 6 de marzo, mientras Diego y Mauricio compraban boletos en una terminal de autobuses, una empleada reconoció al fugitivo, a pesar de que llevaba el rostro vendado simulando una herida. Esa misma noche, en una carretera polvorienta cerca de Ausaca, agentes federales detuvieron el autobús en el que viajaban los hermanos. Diego, exhausto y con barba incipiente, llevaba una mochila con ropa y cocaína que resultó ser de Mauricio. Desde ese momento, el caso volvió a explotar en los medios. Ya no se hablaba solo de hechos, sino del por qué. ¿Qué había llevado a este chico a cometer semejante acto? ¿Fue impulsivo o había algo más detrás? Tanto él como su hermano fueron trasladados a Ciudad de México y al día siguiente fueron enviados en avión a Monterrey. Al aterrizar, un grupo de personas indignadas los insultaron, mientras eran escoltados por agentes del grupo SWAT y de la Policía Federal Preventiva. Esa misma mañana, ingresaron a la Policía Ministerial, donde Diego rindió declaración durante 4 horas. Aunque durante su testimonio reconoció haber cometido los crímenes por venganza tras la ruptura de la relación, sus palabras no coincidían con lo narrado por Catalina ni Erika. Según su versión, solo quería hablar con su exnovia. Relató que la noche previa a los hechos, alrededor de las 7:30, llamó a su amigo Humberto para invitarlo a cenar. Tras compartir la comida, permanecieron juntos hasta la madrugada y supuestamente, alrededor de las 4, le pidió que lo llevara a la casa de Erika. Sin embargo, versiones posteriores señalaron que el chico llegó solo a la residencia. Cuando le preguntaron por qué había atacado a Eric, afirmó que el niño lo había amenazado con contarle a Teresa que lo había visto con Erika en su habitación. Mientras el Ministerio Público reunía evidencias necesarias para presentar cargos formales, solicitó que Diego fuera resguardado por las autoridades para evitar una nueva fuga. Así, la noche del 7 de marzo de 2006, el sospechoso salió escoltado por 5 patrullas rumbo a una casa de arraigo. En paralelo, su hermano Mauricio fue acusado de encubrimiento. Aunque las autoridades ordenaron prisión formal para él, fue liberado bajo fianza días después. Pero Diego no corrió con la misma suerte. Fue sometido a pruebas toxicológicas para determinar si había consumido drogas el día de los hechos, pero los resultados fueron negativos. También se le realizó una evaluación psicológica, cuyos especialistas concluyeron que presentaba rasgos de un criminal en serie, inteligente, manipulador y con una frialdad extraordinaria. Los medios lo bautizaron como el asesino de Cumbres, en referencia a la colonia donde ocurrieron los crímenes. La conmoción social fue tal que se organizó una marcha en rechazo a la violencia, que reunió a más de 5,000 personas. Días después, la investigación fue consignada ante el tribunal. Para ese momento, Diego contaba con la asesoría legal de Silvia Raquenel Villanueva, una abogada conocida por defender a personajes ligados al narcotráfico y por no perder ningún caso. Como parte de su estrategia, le habría sugerido al chico cambiar su versión, por lo que Diego rindió una nueva declaración y presentó una historia distinta. Ante los medios, declaró que había sido intimado y presionado por agentes del Ministerio Público para confesar los crímenes. Lo que más llamó la atención fue su actitud ante las cámaras. Lucía tranquilo, sin alterarse. Aseguró que lo mantuvieron esposado a una silla en un auditorio, donde varias personas lo golpeaban y le dictaban lo que debía decir. Añadió que luego lo trasladaron a un cuarto en el último piso del edificio, le vendaron los ojos y escuchó amenazas de ser lanzado al vacío, mientras los agentes jugaban con los gatillos de sus armas. Confesó haber estado en la casa de Erika, haber discutido con ella, pero luego lanzó una acusación inesperada. Aseguró que no había actuado solo. Según su versión, Erika también estaba involucrada. Dijo que ella sabía lo que iba a ocurrir e incluso le pidió que le hiciera daño a sus hermanos, pues estaba molesta porque su madre viajaba constantemente y la dejaba a cargo de ellos. La acusó de ser la autora intelectual, alegando que la chica
se molestó cuando él le confesó que tenía un romance secreto con su madre. Con respecto a la primera declaración, obviamente está mal, ¿no?, ante el Ministerio Público. O sea, no es verdad, es algo que me obligaron a mí a decir. En cuanto a la segunda, es algo que yo he venido diciendo que es la verdad. Erika fue quien mató a sus hermanos, ella estranguló a su hermana. Tú estrangulaste a tu hermanita, acuchillaste a tu hermano, la aplastaste en la cabeza contra la almohada hasta que se murió. Ahí te sientas aquí y me acusas a mí. También estaba dispuesto a arruinar mi vida por ti, Fernando. Según él, esa madrugada, Eric interrumpió una conversación entre él y la chica en la cocina, tras haberse orinado en la cama, lo que habría enfurecido a Erika, quien supuestamente golpeó al niño en la cabeza y le pidió a él que, si la amaba, le quitara la vida al pequeño. Pero él dijo haberse negado, y entonces ella apuñaló al niño con un arma blanca. En su declaración, Diego aseguró que poco después, María Fernanda despertó mientras hablaban en el cuarto de Teresa. Erika le había dicho que jugarían al perrito, y con ese pretexto le colocó un cordón alrededor del cuello y la apretó hasta quitarle la vida. Mientras la niña estaba arriba, Erika hizo un nudo en un extremo de una de las cuerdas. Al ratito se empezó a escuchar que bajaba los escalones la hermana. Erika se asomó y le habló, le dijo que viniera. Ya estando ahí adentro, le dijo, te voy a enseñar un juego. Vamos a jugar al perrito. ¿Quién dijo eso? Erika le dijo a su hermanita. Le dijo, para que después lo jugaras con Erika. Erika, la hermana. Diego describió a su exnovia como alterada y llena de odio, y aseguró que cuando le preguntó por qué hacía eso, ella solo le respondió que no se preocupara, que todo estaría bien. Después de un rato de estar ahí, estuvimos en la cocina un rato y fue cuando bajó Eric. Ella le pegó y él lo mató. Después... Ella lo mató. Ella lo mató. ¿Tú lo sujetaste? Sí. Después pasó lo de Catalina, la metí al baño. Después sucedió lo de la hermanita, Erika la estranguló. Después yo me fui de ahí. Según esa nueva versión, Erika le habría dicho que los siguientes en morir serían ellos dos porque debía deshacerse de Catalina. Justificó el ataque a su exnovia diciendo que ella le pidió que la golpeara con el martillo y luego la apuñalara. Para completar el supuesto pacto, él debía lanzarse desde un puente. Esa declaración cambió el rumbo mediático del caso. Ahora no solo había un acusado, sino una nueva sospechosa. Erika pasó al centro del escrutinio público. Su rostro, su historia, sus fotos y su pasado se volvieron virales. Aparecieron entrevistas donde lloraba y pedía justicia, pero también surgieron opiniones divididas. Algunos la veían como víctima, otros empezaban a dudar. Su madre también entró a la escena. Defendió a su hija en entrevistas y condenó públicamente a Diego, pero su propia historia, su relación con los medios y sus supuestas conexiones también fueron objeto de análisis. Mientras tanto, Catalina, la única testigo presencial, dio un testimonio clave. Aseguró que nunca escuchó a Erika ordenar nada y que Diego había actuado solo. Su declaración fue fundamental para desmentir la versión del chico. Aún así, el caso se volvió tan mediático que cada quien tenía su propia teoría. Fue una venganza, un arranque de celos, una conspiración. Las especulaciones crecieron. La cronología de los hechos seguía siendo confusa debido a las versiones contradictorias. Ante esto, el Departamento de Justicia de Nuevo León emitió un comunicado oficial en el que presentó los resultados de la investigación. La versión reconstruida indicaba que Diego había ingresado a la casa y atacado a los hermanos sin mediar palabra con Erika. Según el documento, Diego ingresó al domicilio de la familia Peña Cross entre las 4:15 y las 4:30 de la madrugada del 2 de marzo. Para simular un robo, dobló las varillas de la reja de la entrada. Se colocó un pasamontañas, guantes de látex y cinta adhesiva en las manos. Luego, bajó por la cochera y entró por la puerta principal, cuya clave conocía gracias a Erika. Lo primero que hizo fue cortar los cables de teléfono. A las 5:40, según el informe, se dirigió a la sala, fumó un cigarrillo
y cortó los cordones de las persianas, que luego dejó en la cocina. Fue entonces cuando Eric, de 7 años, se despertó porque se había orinado en la cama. Al bajar a la sala, se encontró con Diego, quien lo golpeó brutalmente, lo dejó inconsciente y lo llevó al cuarto de lavandería, donde lo atacó con un arma blanca. Le provocó heridas mortales en el cuello y la espalda y lo cubrió con una cobija. A las 6:30 de la mañana, sonó el despertador de Catalina, la empleada doméstica. Al salir de la habitación, se encontró con el encapuchado, quien la amenazó con un arma blanca. Le tapó la boca con cinta adhesiva, le amarró las manos con una cuerda y la encerró en el baño de visitas, golpeándola y amenazándola de muerte si intentaba resistirse. 1 hora más tarde, María Fernanda se despertó y al no ver a Catalina, que dormía con ella en la recámara, salió de la habitación con su disfraz de princesa y sus tacones infantiles. Diego la interceptó en las escaleras, la llevó de vuelta al cuarto, le rodeó el cuello con los cordones de la cortina y la suspendió en el aire hasta quitarle la vida. Luego, escondió su cuerpo en el closet, cubriéndola con ropa. A las 8:30, Linda, la secretaria de Teresa, llegó a la casa, pero al ver la puerta cerrada, se dirigió a la oficina trasera que tenía entrada independiente. En ese momento, Diego se encerró en el baño con Catalina. Extrañada por la falta de movimiento, Linda llamó a Erika, pero no obtuvo respuesta. Unos minutos después, la chica supuestamente se asomó por la ventana y le dijo que se había quedado dormida. Al salir de su habitación, Erika se encontró con el encapuchado, a quien reconoció de inmediato. Diego se descubrió el rostro y la atacó. La golpeó 5 veces con un martillo en la cabeza y le confesó que le había quitado la vida a sus hermanos y a la empleada, y que pronto ella también moriría. Se recostó a su lado durante media hora y le provocó cortes profundos en el cuello y el pulmón. La arrastró por la casa para que viera los cuerpos sin vida de sus hermanos y finalmente la llevó al lavadero, donde presionó sus heridas para que se desangrara. Poco después, el chico subió al 3er piso e intentó abrir la habitación de Azura, pero estaba cerrada con llave. Tomó las llaves del auto de Erika, sacó a Catalina del baño y la obligó a subir al maletero del auto y huyó. La incongruencia entre la versión oficial y la de Diego generó especulaciones en la opinión pública. Algunos medios incluso señalaron otra versión. En ella, supuestamente, luego de entrar a la casa, Diego se dirigió directamente a la habitación de Erika, donde comenzaron a discutir. Para evitar ser escuchados, bajaron a la cocina, donde ella siguió negándose a reanudar la relación, y ese habría sido el detonante de la furia del agresor. Tras estas nuevas revelaciones, Erika enfrentó una exposición mediática brutal, en la que fue duramente señalada y criticada. Sin embargo, la investigación definitiva reunió más de 70 pruebas en contra de Diego, incluyendo su confesión inicial, y consideró a Erika como una víctima más. El juez ordenó la prisión formal del acusado, quien fue imputado formalmente por homicidio calificado doble, tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad y robo de vehículo, y fue enviado al penal, donde el escándalo lo convirtió en un preso VIP bajo protección. Desde la cárcel, Diego continuó revelando supuestas verdades. Insistió que el motivo de la furia de Erika había sido por enterarse de la aventura que él tenía con su madre, e incluso aseguró que habían tenido encuentros íntimos en diciembre de 2005 y enero de 2006. Según él, Teresa le aseguró que su hija nunca se enteraría. Estas declaraciones fueron calificadas como absurdas por los abogados de la familia Peña Cross. Para septiembre de 2007, Diego fue trasladado a Monterrey, donde comenzó uno de los juicios más mediáticos de la historia reciente de México. La fiscalía sostenía que Diego había actuado por despecho, con plena conciencia, y su objetivo era dañar lo que más amaba, Erika, y por venganza a sus hermanos. La defensa, en cambio, alegaba manipulación emocional, inestabilidad mental y una relación tóxica que lo llevó al límite. Los representantes legales de Diego intentaron involucrar a Erika como coautora, pero nunca fue formalmente acusada ni procesada. Legalmente,
no fue señalada por la justicia mexicana, aunque sí por la opinión pública. El juicio avanzó con careos televisados que enfrentaron a Diego con Erika, en los cuales él insistió en que no le había quitado la vida a los niños y le exigió que dijera la verdad, asegurando que él no pasaría el resto de su vida pagando por lo que ella supuestamente había hecho. Erika, por su parte, con voz temblorosa por secuelas en el cuello, negó todo, asegurando que Diego era el único responsable del doble crimen y de las heridas que ella sufrió. Fuiste tú, Diego. Y lo vas a pagar, porque aquí hay un Dios. Yo no hice eso. Y no se juzgan las acciones, digo, se juzgan las acciones. No el comportamiento mío o el tuyo. Las acciones, los hechos, las pruebas. Durante el careo, Diego contó que en el momento mientras discutía, le había entregado a Erika un objeto filoso de cocina, insinuando que ella lo agarró. Ella respondió que nunca tomó el arma con intención violenta, porque ella jamás hubiera podido dañar a sus hermanos. Esa frase, ambigua y cargada de tensión, abrió nuevas dudas, ya que contradecía su primera declaración y la versión oficial en la cual se aseguraba que no había presenciado los crímenes de sus hermanos. Si Diego supuestamente le dio el arma, eso podía significar que ella sí había estado presente en el momento en que ocurrieron los ataques, aunque esto no la hacía responsable de sus muertes. Yo me voy tranquila con el alma limpia y tú no. Yo también duermo muy bien todas las noches, Erika. Pues porque no tienes conciencia y no tienes alma. Porque eres un asesino. No, porque yo he confesado lo que yo hice. Así de sencillo. Yo estoy en paz. Ya nada más estoy dispuesto a pagar por lo que me toca, por lo que me corresponda. No me voy a llevar todo. No me lo voy a quedar, Erika. Yo ya no siento nada porque no tengo por qué protegerte. Tú vas a pagar tu parte, que es todo, y lo sabes. Sin embargo, algunos expertos que analizaron su lenguaje corporal y tono de voz notaron en ella una actitud evasiva, como si ocultara algo. El careo entre Teresa y Diego fue objeto de debate. Muchos analistas sugerían que la mujer daba muchos detalles de hechos que no guardaban relación con los crímenes y que no mostraba una actitud normal que una madre tendría frente al asesino de sus hijos. Usted no estaba presente. ¿Cómo puede señalarme a mí como el responsable? ¿Estuvo ahí presente? Ay, por supuesto que no. Sabías perfectamente que no iba a estar presente. Entonces, en ese momento usted no se está conduciendo con la verdad. Ah, no. Yo solamente estoy diciendo que sé que eres el culpable porque mi hija me lo dijo y mi hija no me miente. Diego también se enfrentó cara a cara con Azura, a quien le aseguró que su hermana era una asesina, e incluso hizo ver cómo ella sabía el odio que Erika sentía por sus hermanos menores. Tu hermana los mató y lo tienes que aceptar. No quieras venir a echarme culpa a mí. Y no te consta que yo lo haya hecho. Tu hermana no te puede decir que yo lo hice. Katy tampoco puede decir que yo lo hice. Pero yo sí puedo decir porque yo vi que tu hermana lo hizo. Sin embargo, el careo de Diego con la empleada doméstica demostraba la versión de él, ya que Catalina aseguró haberlo visto con un arma blanca en la mano, y escuchó cuando Erika lo descubrió y discutían por lo que él había hecho a los niños. Esta testigo lo responsabilizó directamente por los crímenes y de haberla amenazado de muerte si lo denunciaba a las autoridades. Durante las siguientes semanas se presentaron testimonios y pruebas forenses. Los peritajes confirmaron que la puerta de la casa no fue forzada, lo que según la defensa de Diego sugería que Erika pudo haberlo dejado entrar para ejecutar el plan. Pero para la fiscalía esto implicaba complicidad. El amarillismo filtró detalles íntimos, como mensajes de texto de la pareja, alimentando teorías conspirativas que pintaban a Erika como cómplice manipuladora. Para el año 2009, un nuevo hecho volvió a acaparar los titulares de la prensa mexicana, generando controversia. Esta vez, la protagonista era la abogada de Diego, quien luego de ser víctima de varios atentados, finalmente perdió la vida en un nuevo ataque ocurrido en un centro comercial de Nuevo León. A pesar del trágico desenlace, su despacho continuó con la defensa de Diego y el juicio siguió su curso legal, hasta que, finalmente, en octubre de 2010, el tribunal dictó sentencia. Diego Satoy Riverol
fue condenado a casi 138 años de prisión tras ser hallado culpable de todos los cargos. El juez consideró como agravantes la premeditación del crimen, la superioridad física del acusado y el vínculo afectivo que le permitió ingresar a la casa sin levantar sospechas. Además, se le ordenó pagar una indemnización a los familiares de las víctimas. Sin embargo, la defensa apeló el fallo y logró reducir la condena a 71 años. Más allá de las sentencias, surgieron múltiples interrogantes. Algunos consideraban que Diego no había actuado solo. Su pasado mostraba a un joven con buena conducta, pero en su relación con Erika comenzaron a manifestarse rasgos posesivos, celos intensos y una personalidad desorganizada. Por otro lado, se planteó que Erika también pudo haber estado implicada. Su entorno familiar era complejo, padres divorciados, conflictos constantes y una dinámica en la que ella y su hermana mayor asumían responsabilidades que no les correspondían. Otra hipótesis sostenía que los dos jóvenes habían pactado un suicidio simbólico, una especie de alianza destructiva, motivada por el deseo de permanecer juntos y dañar a Teresa. Esta versión sugería que el crimen fue una forma de castigo hacia ella y que los actos cometidos respondían a una lógica emocional distorsionada. Otra hipótesis que cobró fuerza fue la posible implicación de la hermana mayor de Erika, Azura, quien también fue cuestionada, pues estuvo presente en la casa durante todo el crimen, pero alegó no haber escuchado nada porque tenía audífonos puestos y la música a alto volumen. Sin embargo, sí logró oír el teléfono celular y atender llamadas, lo que generó dudas sobre su versión. Otro punto que despertó sospechas fue el hecho de que ninguna de las dos hermanas notara el olor a cigarrillo que Diego fumó dentro de la casa. Para muchos, resultaba poco creíble que no se percataran de su presencia, a menos que alguien fumara regularmente en el hogar, lo cual no era el caso. También se cuestionó el hecho de que Diego, tras haber cometido los crímenes, decidiera liberar a la empleada doméstica. No solo la dejó con vida, sino que le dio dinero para que pudiera regresar en autobús. Este gesto desconcertó a muchos, pues parecía contradictorio con el perfil de un asesino sin escrúpulos. La actitud de Erika tras el crimen también fue objeto de análisis. Los testigos afirmaron que tanto ella como su madre parecían más preocupadas por su imagen en los juicios que por el duelo familiar. Se las veía arregladas, serenas, como si asistieran a un evento social, más que a un proceso judicial, por el crimen de dos niños. Días después de salir del hospital, Erika fue fotografiada con una muñequera en el brazo. Los investigadores señalaron que ese tipo de lesión era común en personas que apuñalaban mal, lo que abrió nuevas dudas sobre su participación. Además, los cuerpos de los niños fueron cremados poco después del crimen y también remodeló la casa, borrando toda posible evidencia. Erika también afirmó que Diego había llegado drogado aquella madrugada, pero los exámenes toxicológicos demostraron que no había consumido ninguna sustancia. Otras hipótesis más extremas sugirieron que los nombres de los niños, Eric y María Fernanda, tenían connotaciones esotéricas vinculadas a rituales de sacrificio. Dado que la familia tenía vínculos con la astrología, algunos especularon sobre un trasfondo ocultista. Aunque esta hipótesis carecía de sustento, aún sigue circulando en foros conspirativos. Se especuló incluso que los niños no eran hermanos biológicos de Erika, sino hijos de su madre con otra pareja, algo que fue desmentido por la propia Teresa. Lo cierto es que en medio de toda esta tormenta mediática, la figura de Diego se convirtió en un fenómeno cultural, para muchos incomprensible. Con el tiempo, había comenzado a recibir apoyo de seguidores que lo consideraban inocente. Se formaron clubes de fans, se crearon perfiles en redes sociales, y algunos lo defendían argumentando que Erika era la verdadera culpable. Tanto fue el apoyo que incluso una de sus admiradoras y presidentas del club de fanáticas, Leti, quien había sido su novia antes de Erika, retomó su relación con él durante su tiempo en prisión. Se casaron y tuvieron un hijo, aunque luego se divorciaron.
Diego mantuvo contacto con el pequeño, mostrando una faceta paternal. Desde prisión, Diego comenzó a reconstruir su vida. Convertido al cristianismo, participó en terapias religiosas y grupos bíblicos. Se describía como un hombre arrepentido y que no era el monstruo que muchos pintaban. Inició estudios en línea de Derecho y comenzó a impartir clases de computación a otros internos. Años después, se graduó como abogado en una ceremonia dentro del penal, aunque sin cédula profesional por restricciones legales. A lo largo de los años, apeló varias veces a su sentencia, alegando irregularidades en los careos. En 2020, se reabrió el caso tras un amparo federal que ordenó repetirlos. Pero los citados no se presentaron. Solo se realizó un careo supletorio con él y en 2021 la sentencia fue ratificada: 71 años de prisión. En 2024, un nuevo amparo anuló detalles menores, pero la culpabilidad de Diego se mantuvo, proyectando su salida de prisión para el 2042 por buena conducta o 2077 sin ella. Erika, por su parte, sobrevivió al ataque con secuelas físicas y emocionales. Tras la sentencia, se especuló que junto a su hermana, Azura, abandonó el país. Algunos rumores indicaban que vivieron en Canadá por un tiempo, mientras que Teresa se mantuvo alejada de los medios y no volvió a aparecer públicamente. Con el tiempo, Erika encontró refugio en el amor, casándose en 2014 con un empresario canadiense de nombre Mike Otto, en una ceremonia íntima. Desde entonces, vive en Guanajuato y Monterrey, manteniendo un perfil bajo, sin hijos públicos y asistiendo a eventos deportivos privados. Una foto suya, sonriente en una cancha de tenis, se viralizó años después como símbolo de resiliencia. Teresa, por su parte, dejó la televisión y vive en Monterrey con su nuevo esposo, Juan Carlos Yeverino. Azura, ahora empresaria, también reside en la ciudad, mientras que su padre Gonzalo mantuvo un bajo perfil. En algunas entrevistas dadas desde prisión, Diego ha insistido su versión de que su romance con Teresa fue el detonante de la ira de Erika, que supuestamente se autolesionó y le quitó la vida a sus hermanos. Una de sus últimas intervenciones públicas fue en marzo de 2025, la cual se viralizó, pero no impulsó nuevos juicios. Se supone que en un delito, en una declaración tú señalas a otro como partícipe, pues lo correcto es, oye, tráetelo, vamos a la declaración, sí, y más si le estás señalando como responsable directo de un delito. O sea que nunca se llevó a cabo. ¿Por qué? Hay que preguntarle al juez por qué nunca se hizo. Con relación a la casa donde ocurrió el crimen, algunos vecinos aseguraban haber presenciado fenómenos paranormales, gritos de dolor, voces infantiles pidiendo ayuda y siluetas que se asomaban por las ventanas. En 2021, el inmueble fue vendido y posteriormente demolido, dejando un lote vacío como cicatriz urbana. La casa demolida es hoy un terreno vacío, pero el eco de lo ocurrido no se borra. Este caso nos confronta con verdades incómodas. El amor puede volverse veneno. Los privilegios no protegen del dolor, y los medios, en su afán por ratings, a veces olvidan a las víctimas. Aún hoy, muchas preguntas siguen sin respuesta, mientras el recuerdo de un crimen desgarrador permanece vivo en un país marcado por la violencia y una herida que, aunque cerrada, nunca dejará de doler. ¿Y ustedes qué opinan? Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros, que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.